Y estamos con el licenciado Sergio Chousa de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Todo bien? Bien, todo perfecto con esto. Bueno, vos todo perfecto, pero vamos a hablar si la economía está todo perfecto y ya pareciera una pregunta capciosa y esa jamás va a ser mi intención. A ver, ¿cómo podemos arrancar el escenario económico? El día que podamos decir que la economía argentina está todo perfecto, claramente primero no estaría acá y segundo estaremos hablando de temas más importantes. Bueno, a ver, la economía argentina tiene muchas complejidades, con un recorrido que parte de un lugar inicial que no era para nada placentero y un año en el cual se exacerbaron algunos problemas producto de estos factores externos que concitó la pandemia, ¿no? No es una cuestión menor que los principales países del mundo se acoplaron a nuestro país, Argentina, este año y se subieron al tren de la caída económica, ¿no? Cosa que no es natural, que Estados Unidos, que Brasil, que México, que China. Bueno, China seguramente no crezca poquito, pero no caiga. Pero el resto de los países del mundo, ni que hablar los países de Europa Occidental, Italia, España, Gran Bretaña, van a caer incluso más que nosotros. Entonces estamos viviendo un contexto que en lo macro global es de mucha anomalía. En ese marco, Argentina lógicamente tiene aún más inconsistencias producto de esa posición inicial desde la cual partíamos, que no era para nada un lecho de rosas, ¿no? Teníamos una situación de virtual default, con un arrastre de caída del PBI de 2 años consecutivos, en conjunto a baja de los salarios en comparación a la inflación y una dinámica que en materia de precios estaba bastante alborotada, ¿no? Veníamos de un 2019 con la mayor inflación en 27 años. En ese marco, bueno, empezamos a tener algunos avances y todavía quedan muchísimos pendientes que para los próximos años hay que ir abarcando toda esa agenda de a uno por vez, ¿no? Sin sobregirarse. Me parece que el primer factor que va a ser crucial en el 2021 va a ser el combate a la inflación, ¿no? Que se presenta como complejo. O sea, ese escenario, el primer desafío va a ser el combate a la inflación. Sí, en un año en el cual desaceleró bastante, vamos a cerrar 2020 en torno al 35, entre 35 y 37%, es bastante más bajo. Estamos computando punta a punta, ¿no es cierto? De enero a diciembre. Sí. Porque cuando hacen cortes, hay cortes que dan el 46, hay cortes que depende de dónde se haga el corte, ¿no es cierto? Hoy estamos en 37, octubre, y los 2 últimos meses seguramente va a quedar por ahí o levemente a la baja. Pero, ojo, la inflación de noviembre, la de octubre fue alta, y la de noviembre dicen que puede ser alta, ¿no? Sí, en noviembre en particular no tuviste regulados casi, tuviste nada más un aumento de naftas. Nos podemos detener, le voy a pedir al director si nos podemos detener en esta foto. ¿Puede ser? A ver si la anterior, si puede ser la anterior, porque con esta foto, con las imágenes, acá está. Me voy a detener, me voy a acercar a la pantalla, casi me toma cámara 2, me acerco acá a la pantalla. Tengo el billete de 1000, tengo el billete de 500, tengo el billete de 200 y tenemos el barbijo. Y acá que viene la pregunta. ¿No le tocó a Alberto Fernández, a ver, situaciones no previstas como ser el presidente de las restricciones? Restricciones en cuanto a la salud, la pandemia y cierre de actividades. Restricciones porque tiene que controlar todo lo que está vinculado con la vacuna, la pandemia, etcétera, ¿no? Y por otro lado, en este escenario de restricciones, la inflación que siguió subiendo, el tema de un cepo que lo recibió el presidente del cepo, pero tuvo que acentuarlo. También quiero hacer un comentario. Si ustedes escuchan comentarios críticos míos, no se olviden que en la gestión anterior, en 2 meses, se volaron 15.000 millones de dólares. En 2 meses fue, ¿no? Sí, entre 2 y 3 meses. Entre 2 y 3 meses, 15.000 millones de dólares, ¿sí? ¿Y qué no hicieron tanto ruido como la caída de reservas que está teniendo ahora el Banco Central? Y ahí entro con los aspectos de las restricciones, lo que estoy mencionando acá. Inflación, reservas, tipo de cambio, brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, ¿sí? Entonces, vos marcaste, escenario número 1, el gobierno se va a poner como meta la inflación 2021. Te van a preguntar del lado de los gremios, muchachos, ¿lo van a querer controlar a través? Porque en la época, en los 4 años anteriores, la inflación la querían controlar a partir de salarios. Los salarios estuvieron por debajo de la inflación y lograron inflación del 54%. O sea, esa teoría, la otra teoría de la emisión monetaria, en teoría no había emisión monetaria y la inflación se les voló.
Con esto no quiero decir que hay que emitir, estoy diciendo todos los exégetas de las teorías. Salario por debajo de la inflación, hubo inflación altísima. Emisión monetaria, hubo inflación altísima, ¿no? Bueno. Sí, por eso en 2021 varias anclas de la inflación van a flexibilizarse, ¿no? Se van a dar... A ver, te van a preguntar muchos que están siguiendo el programa, ¿salarios va a aflojar? Bueno, por eso, esa fue un ancla, lamentablemente, en 2020, producto de este escenario, ¿no? Disculpame, voy a este escenario y cuento algo y yo para darle dinamismo más allá, mientras vos vas aportando. Este escenario no termina ahora. Marzo, con mi punto de vista para todos ustedes, con o sin vacuna, marzo el año que viene va a ser complejo, y no porque sea un gurú. Miramos lo que pasa en Europa cerraron actividades. Cambió la visión de la pandemia, señores. La visión de la pandemia es, antes se trabajaba con los cierres de actividad y demás, se abrieron las actividades, por ejemplo, la industria automotriz tuvo muy pocos contagios, con protocolos hiper estrictos a nivel laboral. Presumo que va a ser un marzo complejo, donde la industria eventualmente no va a tener la caída que tuvo, el comercio eventualmente no va a tener la caída, y sí, esto yo me arriesgo, porque los sanitaristas dicen cuáles son los lugares hipercontagiadores. Están las personas hipercontagiadoras, haciendo la segunda lectura de Europa, y los lugares hipercontagiadores, restaurantes, bares, obviamente, boliches, etcétera, todo lo que está relacionado, espectáculos públicos, teatros, cines. Realmente yo veo para marzo, no tan duro como este año, pero una situación que va a tener que administrar también este tipo de restricciones y va a tener que pensar, como ocurrió en algunos... A ver, Boris Johnson, un enemigo de hacer restricciones, ahora es hiper estricto en materia de restricciones. Sí, ahora, pregunta, y empezamos a desagregar contigo. Pregunta, no es lo mismo Inglaterra que cierre Argentina. No es lo mismo Francia que cierre Argentina. Inclusive diría, no es lo mismo España que cierre Argentina, aunque sea por 15 días, para prever. No, obvio, lo dañado que estamos. Yo creo que hay que prepararse para un escenario que sea adverso en alguna magnitud, digo. Suponer que se va a dar el mejor de los mundos en el cual con la vacunación de enero y febrero ya el problema desaparece, es un poco sobreoptimista. No, es muy optimista. Bueno. Yo diría, inclusive este comentario que estoy haciendo es para ayudar al gobierno. Porque si yo genero en la gente expectativas de que va a haber 11 millones y no va a haber, la gente se va a enojar. Está bien. ¿Sí? Y a ver, las vacunas tienen un proceso de aprobación, un proceso de prueba. No importa la que te guste, la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca, Oxford, la vacuna china, la vacuna rusa, no importa. Hay un proceso, ¿no? Igual yo creo que hasta en ese peor escenario en el cual vos tenés, lamentablemente, cierta marcha atrás en la baja de casos sostenida de contagios, igualmente las pautas de la actividad productiva es difícil que se reviertan. ¿Por qué? Porque, bueno, fuimos a lo largo de los meses incorporando algunas lecciones aprendidas. Sí, aprendiendo, no cabe la menor. El mundo aprendiendo, no Argentina. Porque también hubo críticas de muchos economistas, ¿no? A ver, Expert, uno de ellos, ¿no? Que después todo lo que dijo se contradijo porque no tenía ningún sustento técnico y todos los sanitaristas con la misma ideología le contradecían a lo que él pensaba. Entonces, bueno, aprendió todo el mundo. En ese aprendizaje, bueno, la industria no se va a parar tanto, el comercio presumo que no se va a parar tanto y bueno, yo me guío por los sanitaristas, los lugares hipercontagiadores, bueno, sí, ahí sí genera temor, ¿no? Por eso, pero si volvemos hasta en el peor de los mundos a niveles de actividad del mes de octubre de este año, donde tal vez actividades vinculadas al entretenimiento, a espectáculos no estaban operativas, pero el resto de la producción y la inmensa mayoría del comercio sí, bueno, tenés aproximadamente entre 80 y 85% de la economía funcionando, no es poco. Y de nuevo, es un escenario que no es el mejor, pero tampoco es el peor, es un escenario intermedio. Ahora, cuando yo hago este ejercicio contigo, discúlpame, ¿no? Y tal vez te agarré de sorpresa con este comentario. ¿Este ejercicio vos pensás que lo hace el gobierno? Porque una cosa que a través de los medios de comunicación digan algo que está muy bien pensado. Tenemos que vacunar y nos tenemos que focalizar para que haya vacunación. ¿Sí? Para que haya vacunas y demás. Le paso el chivo. No tenemos más fábricas de vacunas. Le hicieron pomada en la gestión anterior, o sea, de vacunas, discúlpenme, de jeringas en la gestión anterior,
¿Qué le dijeron? Te tenés que reconvertir, porque es la era de la reconversión. La más grande terminó importando jeringas. O sea, imagínate la cantidad. Ya 300.000 es una barbaridad. 11 millones ni hablemos. 25 millones ni hablemos de importación de jeringas. Pero sin embargo, hubo fábricas de respiradores, fábricas de barbijos, que sí funcionaron, normalizaron y exportaron, ¿no? Un dato no menor vinculado también con la industria que se abandonó en la gestión anterior, ¿no? Sí, sí, justo ese caso en particular nos tocó de cerca porque había una medida que se buscaba impulsar para poner un paraguas a la importación de jeringas, que en ese momento era muy dañosa sobre las 5 o 6 fábricas que estaban funcionando, y la administración anterior no la impulsó. Pero bueno, digo, a ver, si está contemplado o no, ¿Está contemplado? Uno ve los números de presupuesto, el crecimiento del 5,5% de la economía es un escenario que es moderado. El ministro de Economía en sus últimas intervenciones en los medios estuvo manifestando que puede llegar a ser superior ese crecimiento. Del 5,5 tomado con este año, que fue un año de caída. Ese es el comentario. Sí, un año de caída que también el escenario de caída que hoy está plasmado en el presupuesto del 12%, también es un escenario bastante adusto, bastante complejo, posiblemente cierre un poco menos, cierre más cerca del 10%. Pero, a ver, en cualquiera de los escenarios, para el año que viene se ve un año de recuperación de los salarios, esto también lo dijo el ministro de Economía, él lo está poniendo en torno al 4%, que es... Obviamente no se llega a recuperar lo perdido en estos años ni de casualidad, pero es un primer mojón para empezar a recomponer, ¿no? Porque los salarios vienen de 3 años consecutivos de caída. Y bueno, va a ser el gran desafío. ¿Cómo se va a dar ese proceso de puja salarial? Va a haber una puja entre representantes de las y los trabajadores y empresarios, que los empresarios lógicamente también van a querer recomponer esa porción de la torta que se les achicó en este año de caída. Entonces va a ser todo un tema, ¿no? Desafío, ¿no? Sí, pero con un crecimiento como el que se está proyectando, yo creo que esa torta más grande da lugar a que cada una de las partes pueda manotear un pedacito extra, por así decirlo. O sea, por ese lado. Ahora, hablando de la puja distributiva dentro del sector empresario. Vamos a hablar del tipo de cambio, de la brecha, que se está reduciendo. Tenemos que ver si estas reducciones... O sea, ¿qué están diciendo? Si ustedes seguían por los medios especializados, trajimos acá un economista, bueno, se está reduciendo la brecha, pero sin embargo se están quedando sin reservas. Eso dicen los medios. Después vos confirmame el riesgo que hay o no. Sí, la dinámica de reservas todavía no recompuso. Lo que sí se logró hacer es que se modere significativamente la caída, ¿no? Habíamos tenido días donde el Banco Central tenía que intervenir vendiendo de a 150 millones, 100 millones de dólares, y ahora hay días donde compra, poquito pero compra, otros días donde vende, poquito pero vende. En promedio pierde un poquito cada mes. Eso es un primer paso importante porque la sangría venía bastante complicada. ¿Cuánto, a ver, el último mes, cuánto perdió de venta de reservas? El último mes cayó entre 1.500 millones de dólares, de los cuales hay parte de ese efecto que es producto de la caída del oro. Sí, a nivel internacional, sí. Y de intervenciones vendedoras es prácticamente la mitad porque compraron muchos menos cantidad de personas humanas, dólares, el mes pasado, el mes de octubre, producto de las restricciones, ¿no? Se tomó una medida que yo considero que es conveniente, que es que habían 4 millones de personas, argentinas y argentinos, que todos los meses le compraban al Banco Central y esa cantidad se redujo a una cuarta parte, 1.100.000 personas quedaron en octubre. Bueno, en un momento de tanta escasez, yo lo veo como algo conveniente, ¿no? Y estamos en camino a la normalización. El mercado de cambios funcionando con estas restricciones, lógicamente no tiene un funcionamiento sano ni deseable. A ningún actor económico le gustaría que funcione de esta forma, pero en este contexto hay que administrar esa escasez, ¿no? Entonces, el gran desafío es salir del atolladero financiero, ¿no? Que la brecha cambiaria, que estas cotizaciones alternativas de dólar dejen de estar en la preocupación de los actores de la producción y del comercio. Yo creo que con un par de meses más de estabilidad o de leve baja de la brecha, como se vino consolidando en los 2 últimos meses, es posible que los incentivos a
la venta, a la exportación, a las liquidaciones de esas exportaciones vuelvan, sobre todo a tono con la liquidación de la cosecha de marzo, abril, que es... Pero no parece a ver, ¿cómo puedo decir? La zanahoria que le ponen ahí al caballo, la cosecha de marzo y después no se liquida. Bueno, pero es la principal fuente de ingreso de dólares de la economía argentina. A mí me encantaría que la matriz productiva argentina esté mucho más diversificada, en más sectores, no tan concentrada en actores de mucho peso. Pero bueno, son las características, son estructurales históricas de nuestro país. Te quería preguntar esto, puja distributiva en el sector empresario, ¿por qué? Porque el sector empresario que importa productos y que los vende acá, le agrega valor, no le agrega valor, está en la actividad comercial y demás, dice, no muchachos, el dólar, si tomamos en términos históricos, es competitivo. Si ustedes siguen subiendo el dólar, no voy a poder importar, o sea, si piden un dólar más alto y no voy a poder vender y va a caer mi actividad, un empresario al otro empresario, ¿no? ¿Se entendió por dónde va mi pregunta? Claro. ¿Esa puja distributiva entre empresarios también se da? Yo creo que eso se resuelve con una postura de firmeza política que sea inquebrantable, ¿no? Y me parece una muy buena señal la que se dio en los 2 últimos meses, donde hubo un alineamiento muy fuerte de todo el gabinete económico, ministro de Economía, Banco Central, ministro de Desarrollo Productivo y el mismo presidente que una y otra vez marcaron esto. Estamos comprometidos a defender un valor de tipo de cambio real, no el mismo valor del dólar contra peso, sino eso ajustado por inflación conforme vaya evolucionando la inflación. Y esto es importante porque es el Estado diciendo, bueno, la señal de precios para las exportaciones e importaciones que vamos a dar es esta. No piensen que va a haber una gran devaluación y entonces esperando, tal vez teniendo cierta especulación, van a poder ganar más de acá a 1 mes o a 2 meses porque tenemos la espalda suficiente, tenemos la holgura como para poder defender esta cotización. Me parece que desde lo que se transmite en materia de señales económicas, que en economía es muy, muy importante eso, fue un mensaje de firmeza que contribuyó a esta menor volatilidad del dólar de estos meses. Sergio, muchísimas gracias por haber venido al programa. A vos, como siempre.